El oficio de Cristo como sumo sacerdote del pasaje que hemos leído de Hebreos 2, versículos 1 al 18, nos muestra este aspecto de su gloria por el cual viene a ser uno entre los hombres para entrar en la presencia de Dios a favor de los hombres en los que a Dios se refiere, resolviendo el gran obstáculo entre Dios y los hombres, que ha levantado el pecado. Y tratando de mirar de cerca a Cristo en esta función, vimos hace un mes aproximadamente en el mensaje anterior, en la Cena del Señor, que Jesucristo no solo Él es el sumo sacerdote que realiza el sacrificio, sino que además Él es la víctima que se ofrece a Dios en sacrificio, a fin de que el hombre sea aceptado ante Dios y pueda tener acceso a Él. Hemos visto varias cosas al respecto. Afirmamos que la muerte de Cristo hay que considerarlo como un sacrificio a Dios. Sacrificio según se nos enseña en el Antiguo Testamento, como todos aquellos animales que se sacrificaban para asegurar la aceptación y el acceso del hombre ante Dios. Pero además vimos el contexto de este sacrificio. Por un lado, la realidad de Dios y la realidad del hombre. La realidad de Dios es que Dios es santo, es justo y habita en el lugar santísimo. Y la realidad del hombre es que es responsable ante Dios, ante los 10 mandamientos que ha quebrantado. Y por cuanto Dios es santo y justo, tendrá que dar cuenta de las transgresiones contra esa voluntad revelada. Y el hombre ha faltado a esta ley de justicia y por lo tanto es culpable y está contaminado con ese mal. ¿Cómo teníamos que pensar acerca del sacrificio? Que era un acto de adoración del sacerdote por el cual se entregaba a Dios. Pero además el sacrificio de Cristo da al hombre acceso a Dios. ¿De qué manera el sacrificio da al hombre acceso a Dios? Para dar la respuesta a esto, hicimos la siguiente afirmación. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios en sacrificio, como sumo sacerdote, en una obra objetiva y vicaria, por el pecado de su pueblo para asegurar de esa manera su aceptación a Dios y acceso a Dios. Estas dos palabras son claras y claves, objetiva y vicaria. El sacrificio de Cristo es una obra objetiva. ¿Qué significa esto? Es un hecho real, ocurrido en la historia, y ese sacrificio es vicario. Él lo hizo en sustitución, en lugar de otros. Y de esa manera es como puede ser eficaz para los pecadores, pues Cristo sufre en lugar de su pueblo, a fin de que éstos pudieran ser aceptos y tener acceso a Dios. Hoy vamos a mirar otro aspecto de este sacrificio de Cristo en sus funciones de sumo sacerdote. Alguien podría preguntarse, ¿no sería suficiente con lo que ya hemos visto, lo que ya hemos dicho? Bueno, el sacrificio de Cristo es algo central en el Evangelio y básico de la verdad y la vida cristiana. Es además la manifestación de cómo Dios cumple sus propósitos. Por eso, mientras más podamos entrar en la verdad de lo que pasó ahí, en esta entrega de Cristo como sacrificio por nuestros pecados, más podremos entrar en la naturaleza de Dios y todas las virtudes que ha desplegado en la obra de la salvación. Por esa razón, si no se tiene esto claro, si hay errores en nuestra mente acerca de esta verdad central, esto tiene consecuencias en la verdad que entendamos o en nuestra vida de fe en Dios.
Vamos a repasar entonces algunos conceptos bíblicos del sacrificio de Cristo encerrado en algunas palabras y términos que se usan en la misma Escritura para explicar este sacrificio. Hay un término que muchos de nosotros lo conocemos, pero a veces conocemos la palabra, ese término, pero se nos olvida realmente lo que significa. Y quizás alguno aquí nunca lo ha escuchado. Es el término de propiciación. El término propiciación como redención forman parte de la terminología que la Biblia misma, por el Espíritu Santo, nos ha querido dar para mostrarnos ciertas verdades al respecto. Y por tanto, el legado que tenemos como Iglesia, el tesoro que Dios nos ha dado, está íntimamente ligado a estos términos y palabras concretas que contienen esas verdades que necesitamos saber y recordar. Las palabras contienen verdades vitales y de mucho provecho, y no podremos apropiarnos de estas verdades a menos que conozcamos esas palabras, su significado. Como por ejemplo, cuando se recibe un testamento por carta de un lejano pariente extranjero. Imagínate que tú tuvieras un pariente en el extranjero y te explica cuánto te deja de su fortuna, una herencia, pero no lo hace en español, porque es un pariente que tienes en Islandia, muy lejano, y lo hace en su idioma. Tú tienes que ir a quien te ayude, a una gestoría, a un lugar que te traduzca esa carta. Pues hasta que no sepas esas palabras, no sabrás lo que es tuyo, lo que se te ha dado. Pues lo mismo pasa con estos términos importantes de las Escrituras. Solo conociéndolos es que podrás saber qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios ha realizado y te ha dado, ya que el legado de Dios para nosotros es por medio de esas palabras y términos con que Él ha encerrado las verdades que quiere darte a conocer. Justificación, redención, reconciliación, perdón. Bueno, pues veamos el sacrificio de Cristo como propiciación, tratando de ver la importancia y el contenido de este término que define el sacrificio de Cristo en la función de sacerdote según Dios. Primeramente, la necesidad de entender el sacrificio de Cristo como propiciación. El Nuevo Testamento nos muestra la necesidad de entender este término. Miren el versículo 17 de nuestro pasaje que hemos leído esta mañana, capítulo 2 de Hebreos, versículo 17. Nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En algunas versiones traducen expiación, pero la traducción literal debería ser propiciación, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. En el versículo 16, el anterior, ahí dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahí afirma que Cristo no vino a hacer redención a favor de los ángeles, de los que pudieron ser preservados o los que cayeron, ni siquiera a favor de la descendencia de Adán. Fíjense, ni siquiera a la descendencia de Adán, sino a la descendencia de Abraham. Es decir, a los escogidos de Dios para salvación de todas las edades. ¿Y qué fue lo que hizo para llevar eso a cabo? Pues identificarse con esa simiente, versículo 17,
ser semejante en todo a sus hermanos, para poder de esa manera asumir el papel de sumo sacerdote misericordioso y fiel. Recordar Hebreos 5:1 en cuanto a cómo debía ser el sumo sacerdote. Allí vemos claramente la función. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y la función del sacerdote aquí apunta a hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Que Jesús, el Hijo de Dios, pueda ser en verdad sumo sacerdote es lo que le permite hacer la propiciación por los pecados. De manera que la humanidad de Cristo lo cualifica para ser sacerdote y así puede atender esta gran necesidad dada la naturaleza de Dios y dada la naturaleza de los hombres. Notemos entonces que en este pasaje cómo el oficio de sacerdote está asociado íntimamente a hacer propiciación, pues ese es el bien que logra el sacrificio del sacerdote. De manera, hermanos y amigos, que entender mejor lo que es esta propiciación nos lleva a entender mejor lo que pasa y se hace en el sacrificio del sacerdote, pues propiciar es la función del sacerdote. Miren otra escritura, Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí en este pasaje habla del abogado que tenemos para con el Dios, el Padre, para ayudarnos. Pero quien es nuestro abogado es también la propiciación por nuestros pecados. Notar que no dice el texto que Él hace propiciación por nuestros pecados, sino que Él mismo es nuestra propiciación. Y cómo esa función tiene relación directa con el pecado. Hace su función ahí para atender esa necesidad. No está explícita en el texto la referencia a la función del sacerdote en este pasaje, pero sí implícita, puesto que esta propiciación no se puede dar en otro contexto, sino en la tarea del sacerdote ofreciendo un sacrificio por el pecado. Miren otra escritura, también hay en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Aquí se nos afirma que el amor de Dios el Padre se manifestó en que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No fue enviado a realizar una tarea indefinida en referencia a nuestros pecados, sino para hacer esa función específica, definida aquí por hacer propiciación. De manera que el amor de Dios tiene unas expresiones concretas y determinadas. Y una fundamental es la propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, no apreciaremos correctamente la dimensión del amor de Dios
A menos que entendamos mejor lo que se nos quiere decir con este aspecto de la obra de Cristo como sacerdote, de hacer propiciación por nuestros pecados. Pues esto mismo es lo que define aquello. Miren otra escritura en el libro a los Romanos. Romanos capítulo 3, versículos del 22 al 25. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Cristo como propiciación o sacrificio propiciatorio por medio de la fe en su sangre. Como que todo el bien que contiene y está encerrado en esta propiciación que es Cristo, se recibe por la fe. Pero hay que conocer en qué consiste eso más concretamente, para que la fe pueda agarrarlo y apropiárselo para sí. Ver en todos estos textos cómo la propiciación es una obra que solo Cristo hace, pues solo Él es el sumo sacerdote de Dios y la hace en relación a nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, pues este término está muy relacionado con el término expiar y está en íntima relación con los sacrificios en el tabernáculo. La idea que trae la palabra en el Antiguo Testamento es cubrir, sobre todo allí en Levítico 17, pero teniendo en cuenta lo siguiente: cubrir, pero en referencia al pecado. El efecto de este cubrir es limpiar, perdonar. Y la tercera, este cubrir con esta connotación es delante de Dios. Delante de Dios. El pecado crea una situación entre el hombre y Dios, por el cual la propiciación se hace necesaria e indispensable para la relación entre Dios y el hombre. De manera que todos los rituales de sacrificio del Antiguo Testamento tiene a la vista el cubrir el pecado, pero cubrir ese mal en relación con el Señor, para que de esa manera la ira de Dios fuera desviada, no viniera sobre el pecador. Este término se usa en situaciones de la vida diaria en varios lugares en el Antiguo Testamento que nos ayuda a entenderlo mejor. En Génesis 32:20 sabemos de Jacob cómo tuvo que salir huyendo por causa de su hermano Esaú, quien lo amenazó de muerte por causa de haberle robado con engaño la primogenitura. Y Jacob tuvo que huir, pero corriendo los años volvió a su tierra y tenía que presentarse delante de su hermano, pues ante este encuentro no sabía qué sentía Esaú hacia él. Por eso hizo toda una estrategia. ¿Se acuerdan ustedes? Como él separó el campamento y envió un grupo primero antes que él, luego otro grupo, luego él, y enviaba regalos a Esaú en cada grupo, animales, cabras. Enviar regalos delante de él para que eso sirviera para apaciguar su ira, si es que todavía la tenía. Hacerlo propicio con esos regalos,
a hacer que cambiara su actitud hostil, si es que la tenía así todavía Esaú, para con Jacob. Pues aquí está el principio de propiciar. Esos regalos mandados delante de Jacob tenían ese objetivo: apaciguar la ira, quitarla, cubrir esa ira de Esaú hacia Jacob. Aquí vemos a Jacob que trataba de desviar la ira, de cambiar los deseos de muerte que pudiera tener su hermano Esaú hacia él. Y por eso hizo esto, para poder estar a cubierto de los deseos de venganza que pudiera tener su hermano hacia él. Esa es la idea aquí de hacer propiciación, quitar la ira de su hermano y atraer su favor. En Proverbios capítulo 16, versículo 14, dice: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. El rey tiene a su disposición todas las fuerzas y poderes del reino, y en su ira puede disponer de toda ella. Pero el que es sabio, el que es prudente, la evitará, la aplacará. Aquí está la palabra cubrir. Con su sabiduría podrá ponerse a cubierto de la ira del rey. Eso es lo mismo que hizo Abigail. Allí en 1 Samuel 25, cuando se enteró que David marchaba contra su esposo al no tratarlo debidamente a David. Salió a su encuentro esta sabia mujer y con sus argumentos pudo apaciguar a David, su ira, para que su ira no fuera derramada sobre aquel hombre necio. Esta Abigail supo cubrir a su marido de la ira de David. Esa es la idea de propiciar aquí. Argumentos aplicados para aplacar, para detener la ira de David, para que no dé lugar a la venganza sobre Nabal y sobre todo lo que tenía Nabal. Bueno, pues estos ejemplos vistos nos sirven para que ya tengamos una idea de cómo tenemos que entender ese importante término que define y llena de cierto contenido el sacrificio de Cristo. Tiene que ver con pacificar, desviar la ira y el enojo justo de Dios contra el pecador por causa de sus pecados. De manera que con esta idea más clara podemos entender mejor lo que se nos está diciendo en Hebreos 2:17 y en 1 Juan 2:2, que lo hemos leído. Que Cristo sea la propiciación de nuestros pecados no es nada menos que Cristo es quien nos cubre, quien hizo desviar la ira de Dios, que debía recaer sobre nosotros a causa de nuestros pecados. La propiciación presupone entonces dos cosas, hermanos. Por un lado, la ira y el enojo de Dios que se derrama contra el hombre por causa de sus pecados. Y por otro lado, apartar esa ira y enojo de Dios, para que en su lugar Dios despliegue sobre ese pecador todo el bien y el favor de su gracia. De manera que Dios en toda su persona y sus atributos se torna contrario y en oposición a ese hombre por causa de sus pecados. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todo el día. Salmos 7:11. Este hombre o mujer no encuentra otra cosa de Dios sino su enojo en contra. La justicia de Dios, su santidad, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia
no son sino para traerle problemas y dolor al impío. Incluso la bondad de Dios que ha rechazado no será sino para traerle más peso sobre su conciencia. Y la paciencia de Dios la usa para amontonar más y más mal. Pero por causa de la propiciación, todo eso es removido y cambiado. De manera que cuanto es y tiene Dios es para estar a favor y para el bien de ese cuyos pecados han sido propiciados. Dios en todo esto no es un espectador pasivo e indiferente de lo que pasa en el mundo y de lo que hace cada hombre. Dice la Escritura que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Él no es indiferente a la conducta, al pensamiento y palabras de los hombres y mujeres en este mundo. Y le parece como que casi lo mismo la virtud y la maldad. No, para Dios no es igual el bien que el mal, aunque parezca a la vista que al malo le va bien y prospera, y al justo se le ponen las cosas muy difíciles. Esta ira de Dios comprende también tres cosas. Dios tiene aversión al pecado, tiene enojo contra el pecador y se vengará de ese pecado en el pecador. Pero esta ira de Dios no es una pasión desenfrenada de furia, sino que es la reacción de la santidad de Dios en la presencia del pecado. Envuelve esa aversión al pecado. Él no queda neutral ante el pecado que se comete, pues Dios está airado contra el impío todos los días. El pecado produce aversión en él, y esta es la respuesta. Está airado todos los días con aquel que vive en esos pecados y no quiere arrepentirse. Allí en Juan 3:36, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto es algo que ya Dios tiene contra ese que no cree en el Hijo. Está así para con Dios. Pero notar que Dios no tiene aversión contra el pecado, pero en lo abstracto, al concepto o a la idea del pecado. No, sino tiene aversión al pecado concreto que se ha cometido delante de sus ojos. Y esa aversión se expresa en su enojo contra el pecador. Pues el pecado no es algo que está suelto por ahí en el aire, sino está en nosotros. Y por eso está airado contra el impío todo el día. Pero además la ira de Dios implica que Dios se venga de ese pecado. Él tiene que tomar medidas. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Pues bien, hermanos y amigos, con todo esto delante, viendo la postura clara y definida de Dios contra el pecado y contra el pecador, miremos a Getsemaní, acerquémonos al Calvario, entendiendo todo esto que hemos estado viendo. Cristo se puso a sí mismo como sacrificio vicario para que toda esa aversión de Dios sobre el pecado y esa ira contra el pecador cayera sobre él. En este sentido es nuestro sustituto. Nos sustituye para hacer propiciación, es decir, para llevar nuestro pecado sobre sí y el castigo por este en sí mismo, en el sentido de ser tratado como si hubiese cometido todo el pecado de esos que sustituye. Para eso Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros.
para que la ira procedente de su justicia y santidad fuese derramada sobre él. De manera que Cristo cumple las exigencias de la ley que demanda la muerte del que la infringe. Y de esa manera Cristo satisface las exigencias del juez de toda la tierra, quien tiene que rebelarse desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Y ese es el sacrificio de Cristo que viene sobre él. La muerte que demandaba la ley contra los que la incumplan y la ira de Dios, el juez, contra los hombres injustos. Dios castiga a su Hijo, al que envió como sustituto, para derramar en él y sobre él todo este pago y condenación. Y así es, hermanos y amigos, como Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Nos cubre, desvía la ira de Dios y el rigor de la condenación de la ley sobre sí mismo en nuestro lugar. Y Dios, habiendo descargado toda la ira de nuestros pecados sobre él, habiendo hecho que recibiera todo el rigor de la desobediencia de la ley sobre su Hijo, ahora ya no queda en él nada de su ira y venganza sobre nosotros. Todo eso ya está descargado, ya está saldado, ya está pagado. Y lo que resta ahora es que ya Dios nos mire y nos vea con todo su favor y con toda su complacencia. Ya no queda nada de venganza de parte de Dios. Ya no queda nada de venganza por el pecado. Ya no queda nada de aversión ni nada de sentirse airado. Nada. Todo está satisfecho y cumplido en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y de esa forma todo lo que es Dios y todos sus atributos, su santidad, su justicia, su fidelidad, su omnipotencia, omnipresencia, su omnisciencia, las veremos como puestas y obrando a nuestro favor para contribuir para aquello que en verdad contribuya para nuestra santificación, edificación y nuestro bien. Este es entonces el significado de este importante y fundamental término, propiciación, el cual explica y da sentido al sacrificio de Cristo como sacerdote y nos ayuda a comprender por qué es el sacrificio de Cristo un sacrificio vicario. Pues Él es nuestro sustituto, cubriendo y desviando la ira de Dios sobre sí mismo, para que de esa forma Dios pueda ser para nosotros como un padre que se complace en sus hijos. Sobre este fundamento legal y firme está nuestra confianza en Dios, en todo lo que hace y hará en nuestra vida, sobre la base de la propiciación de Cristo, donde Dios de forma legal y completa paga y salda toda la deuda de nuestro pecado, descargando su ira y aversión del pecado sobre Cristo. Por eso dice la Escritura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿O quién acusará a los escogidos de Dios? Y es por esa razón que Dios ahora se torna favorable a su pueblo. Que Dios ahora envuelva con toda su gracia y amor a hombres y mujeres pecadores. No es porque Dios es así y ya está, como hoy oímos de una manera tan que Dios es amor y es amor y ya está. No, sino es solo porque ha hecho propiciación por nuestros pecados en Cristo
y ahora Él puede ser nuestro Padre. Algunas conclusiones. Es muy cierta la afirmación que la ira de Dios se derrama o se derramará sin mezcla de misericordia sobre cada pecado que se cometa por el hombre. Y esto se conocerá y vivirá de forma personal sobre el hombre que lo cometió o sobre el sustituto que Dios ha provisto para pecadores. No hay otra manera. Dios puso a Jesucristo como propiciación, lo ha dado para que sea refugio de pecadores, pero la ira de Dios se derramará sobre cada pecado que se ha cometido en el universo, sea quien sea el que lo haya cometido. Allí en Romanos 2, del 8 al 9, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sin distinción, sea quien sea. Por eso la verdad acerca de la propiciación de Dios en Cristo es tan preciosa, porque Él nos ha expuesto como el perfecto y completo refugio para que nosotros podamos ser cubiertos perfectamente de nuestros pecados. Cristo se ofreció a sí mismo en propiciación para que encontremos en Él esa cubierta segura donde no solo encontramos refugio de su justa ira, sino donde podemos asegurarnos su complacencia y su favor sobre nosotros. Pero sepamos que la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia sobre cada pecado que se ha cometido. Amigo, amiga, con todo esto que hoy has oído, ¿te condenarás tú a ti mismo y vendrás por la fe a refugiarte en Cristo? ¿O te justificarás a ti mismo, a ti misma en tus obras, en tu propia bondad, tu propia justicia? ¿O vendrás a refugiarte en Cristo? Asegúrate de tener su complacencia y su favor sobre ti, viniendo por el arrepentimiento y la fe en Cristo y confiando en Él. Hermanos, ¿cómo debemos permanecer en este amor de Dios que se ha manifestado en Cristo? Nuestra propiciación, quien apartó ya su ira de nosotros, para ahora tratarnos y guiarnos como hijos. Puede que Dios nos discipline, pero la disciplina es un medio de corrección y enseñanza para sacar bien para nosotros. Que siempre podamos ver el favor y la gracia de Dios sobre nosotros y que podamos entender que el favor y la gracia de Dios sobre nosotros no está asentada en lo que nosotros somos o hemos hecho o podemos llegar a hacer, sino sobre el fundamento del sacrificio propiciatorio provisto por Dios en Cristo, que hace que Dios pueda mostrarnos y visitarnos ahora con toda su complacencia. Y es lo que ahora vamos a rememorar, que Cristo fue nuestra propiciación, con estos símbolos, el pan y el vino. Pues que a la hora de participar de estos símbolos podamos traer todo esto que hemos estado considerando, la obra de Cristo, su sacrificio vicario, sustitutivo por nosotros, y cómo Él fue nuestra propiciación. La ira de Dios fue desviada, pero ¿desviada a dónde? Hacia sí mismo. Por eso las palabras de Cristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Demos gracias al Señor y que todo esto nos sirva para renovar nuestro amor, nuestros afectos, la fe y nuestra obediencia al Señor en nuestro caminar diario. Vamos a dar gracias por la palabra.